John D. Rockefeller, el niño pobre que se convirtió en el hombre más rico de todo el mundo. Una historia que comprueba que también los hombres que nacen en la miseria tienen la posibilidad de volverse inmensamente ricos. Tanto es así que John Davidson Rockefeller nace en un hogar hundido en la miseria, siendo su padre un ladrón que asaltaba vagones de tren y su madre una humilde ama de casa, ambos padres analfabetos. Y su hijo, John D. Rockefeller, se convirtió en el hombre más rico de la historia. Tanto es así que actualmente ningún hombre de la lista de los más ricos del mundo igualaría tal fortuna. Se necesitarían sumar la fortuna de al menos los 15 hombres más ricos del mundo en la actualidad para asemejar el tamaño de la fortuna de Rockefeller. A continuación, te describimos los consejos más importantes para el dinero de John D. Rockefeller. El video que estás a punto de ver desvelará los secretos del hipermillonario John D. Rockefeller, un hombre tan astuto para el mundo de los negocios y el dinero, que ni siquiera el mismo gobierno pudo causar efecto alguno en reducir su inmensa fortuna. El gran patriarca de una de las familias más poderosas de todo el mundo regresa del otro mundo para darte valiosos consejos, para enseñarte cómo hacer dinero desde cero. Rockefeller, siendo un niño, comenzó a hacer dinero vendiendo caramelos y piedras doradas que pintaba y vendía en la escuela. Hijo de un ampón, conocido por hacer fraudes y ser ladrón de carteras en los vagones de trenes, allá a inicios de los años 1900. Consejo número 1. Empieza a desarrollar habilidades de ventas lo más pronto posible. John Davidson Rockefeller comienza a vender caramelos en la escuela e incluso vendía golosinas a sus propios hermanos. De este modo, desarrolla el gusto por el dinero y sabe que hacer dinero está al alcance de todos, no importa la condición en la que te encuentres si sabes vender. El joven John D. Rockefeller, purista de la vieja escuela, concentrado al 100% en el ahorro, pudo concluir sus estudios en contabilidad, mientras trabajaba como mensajero en sus tiempos libres. Su primer empleo fue auxiliar contable de un comercio de venta de granos y materias primas. John D. Rockefeller nunca fue un chico normal, pues se dedicó 100% a su trabajo como auxiliar contable. Jamás visitó bares ni cantinas. No reparó en reclamar a su jefe por las largas jornadas de trabajo, llegando desde las 7 de la mañana y saliendo cerca de las 10 de la noche. En muchas ocasiones, como se tiene registrado en su biografía, fue un chico que llegaba al grado de una disciplina militar, sin siquiera haber estado enlistado en la milicia. Consejo número 2. Para llegar a tener ingresos extraordinarios, tienes que hacer también esfuerzos extraordinarios. La mayoría de las personas que nacen pobres piensan que convertirse en rico es imposible, ya que no son conscientes que para poder hacer dinero en la mayoría de los casos, tienes que hacer esfuerzos casi sobrehumanos. Tener disciplina militar es algo que para la gran mayoría resulta casi imposible. Dejar de salir los fines de semana a divertirse durante años es algo que casi nadie está dispuesto a hacer. Pero aún así, se quejan de que no tienen las mismas oportunidades. Como hemos visto, Rockefeller se privó de todos estos distractores, siendo joven, además que ya había desarrollado la habilidad de ventas desde pequeño. Rockefeller, después de casi 5 años de trabajar como empleado en contabilidad de un negocio que comerciaba con granos, se decide a crear su propio negocio de granos, insumos y materias primas, asociándose con un compañero de trabajo. Consejo número 3. Al igual que Rockefeller, tú también debes hacer lo mismo. No esperes a que los planetas se alineen para emprender un negocio. Comienza una vez hayas adquirido experiencia. No entregues toda tu vida a otras personas siendo un empleado. Y si decides hacerlo, entonces después no te quejes de que no tienes dinero y que la vida es complicada. Si nunca tuviste el valor para emprender un negocio, significa que entonces estabas destinado a ser solamente un empleado más. Palabras duras, pero ciertas. Con este primer negocio, Rockefeller logra convertirse en un comerciante exitoso de materias primas, junto con su socio. Después decide emprender un negocio por su cuenta, cancelando las acciones de su primera empresa de materias primas para invertir su capital
en un negocio más lucrativo. De este modo, vio la oportunidad de invertir en petróleo, ya que la mayoría del alumbrado público para su época, por allá del año de 1864, las ciudades se iluminaban con lámparas de queroseno, un derivado del petróleo. John pudo conseguir el dinero suficiente para asociarse nuevamente y emprender entonces su primera refinería de petróleo. Aquí aprendemos el consejo número 4. Identifica constantemente nuevas fuentes de ingreso. No pienses que porque tienes un negocio y te va bien siempre será así. Eso es ser conformista. Los tiempos cambian. El negocio que ahora te deje dinero más tarde quizá ya no lo sea. Debes diversificar e invertir en nuevos activos. El joven John Davidson Rockefeller, llegado a sus 30 años, se vuelve empresario del petróleo, invirtiendo en su primera refinería y con las ganancias que le significó cambiar de giro económico. El resto fue historia, pues incursionar en la industria petrolera fue su enorme acierto. A la postre, adquirió todas las refinerías en la ciudad de Cleveland. Pero increíblemente, nunca vistió con trajes costosos. No era un hombre ostentoso, todo lo contrario, se caracterizaba por tener hábitos de austeridad. Era conocido incluso por visitar restaurantes y dejar propinas miserables. Según se relata en la historia de su biografía, muchos meseros que le atendieron esperaban recibir grandes propinas. Pero John Rockefeller dejaba apenas centavos de dólar. Para aquella ocasión, es como si en la actualidad dejase apenas $2 o $3 de propina. De aquí se desprende el consejo número 5. Cuando comiences a tener grandes ingresos, no incrementes tus gastos. Hay una regla que se llama preservación del capital. Esto significa que así como le diste valor al dinero cuando no lo tenías, debes de conservar esa misma estimación y valoración al dinero. Una vez que lo tengas en abundancia, no lo despilfarres. Aunque tampoco debes ser un tacaño. Simplemente no pierdas el piso y comiences a fanfarronear con él. ¿Cuántas personas que apenas les llega dinero a su vida comienzan a comprar cosas innecesarias, como ropa de diseñador, gastar en banalidades, simplemente cosas innecesarias? Valora el dinero, o este se irá de tu vida tan rápido como llegó. Después de que John D. Rockefeller controlaba gran parte del negocio petrolero en su ciudad, Cleveland, se propuso entonces controlar el resto de refinerías de Estados Unidos. Cada vez seguía comprando más y más refinerías de su competencia. Era obvio que era un gran administrador. Entendía a la perfección el idioma de los números y el dinero, pues recordemos que Rockefeller fue contador. Uno de sus más valiosos consejos se desprende de su propia profesión, el cual dice así. Consejo número 6. Una vez inicies un negocio, la primera persona en contratar tiene que ser un contador. ¿Pero por qué Rockefeller aseguraba esto? La respuesta es más lógica de lo que crees. Y es algo que incluso muchos empresarios pasan por alto. Cuando inicias un negocio, tu inversión inicial se convierte automáticamente en deuda. Y hasta no reponer esa primera inversión, se considera que tu negocio sigue en números rojos. Es decir, aunque tu capital sean ahorros propios, debes considerarlo como si ese dinero no fuera tuyo. Como si le hubieses pedido dinero al banco, ya que tu negocio ha iniciado con dinero, pero aún no genera dinero. Por esta razón, es que la mayoría de negocios fracasan, porque no entienden este principio. En otras palabras, la inversión ya no te pertenece. Esa primera inversión la debe el negocio, y hasta que el negocio no sea capaz de pagar esa primera inversión, se considera que aún no genera, sino que está en deuda. Después de que John Rockefeller compra gran parte de las refinerías de Estados Unidos y se hace con el control del petróleo en todo el país de los Estados Unidos, es acusado por el gobierno por prácticas de monopolio, por su gigantesca empresa Standard Oil. Después otros empresarios quisieron derrocarlo. Uno de ellos fue el viejo Cornelius Vanderbilt, quien después de haber hecho su negocio ferroviario y marítimo, quiso incursionar y asociarse con el joven Rockefeller, sirviendo con su enorme flota de ferrocarriles para transportar los barriles de crudo de ciudad en ciudad. Pero más tarde, a Rockefeller se le ocurre algo sumamente novedoso.
dejar atrás los ferrocarriles para transportar el crudo y usar oleoductos, toda una proeza de su ingenio. De este modo, se deshace de este socio incómodo que quería apoderarse de su imperio. Consejo número 7. Sé visionario. Sé observador. Observa bien tu negocio. Siempre puede mejorar. No dependas de otros. Aprende a identificar a los traidores y aléjalos de tu preciada empresa. Ingenia la forma y desarrolla tu talento para no depender jamás de socios incómodos. Con esta jugada maestra, el comodoro Cornelius Vanderbilt se aleja de Rockefeller y no puede incursionar en el mundo del petróleo con tal fuerza como la de Rockefeller. Cabe señalar que para ese momento de la historia, Cornelius Vanderbilt era por mucho más rico que el joven John D. Rockefeller. Historia que puede ver en los videos de nuestro canal, llamado Cornelius Vanderbilt. Consejo número 8. Asegúrate de asociarte solo con personas que aporten a tu negocio. Un socio debe de ser equiparable en crecimiento de capital. Si no es así, no incluyas a nadie en tu negocio. El tiempo pasó, y años más tarde Rockefeller, con su gran imperio del petróleo. Su empresa controlaba más del 90% del petróleo en Estados Unidos, y entonces es acusado de monopolio. Así como lo oyes, Rockefeller fue enjuiciado, y va a juicio en contra del mismo gobierno de los Estados Unidos. Este estaba en su contra. Jamás se imaginaron que un niño que nació en la pobreza llegaría a ser el hombre más rico de toda la historia. Para aquel entonces, Rockefeller pasaba ya de sus 70 años. Era un hábil y más que respetado empresario estadounidense, pero poco pudo hacer en ese juicio, así que pierde el juicio y es obligado a vender gran parte de la infraestructura de su empresa, la Standard Oil, a otras empresas petroleras. De ese modo, ya no caía en prácticas de monopolio. Para ese entonces, aunque increíble, esto sería irónicamente lo mejor que le pudo haber pasado a Rockefeller, pues a la postre, vendiendo gran parte de su empresa, el país entra en crisis. Se da la famosa crisis de los años 20, considerada la mayor crisis financiera de la historia. Los precios de las acciones en bolsa cayeron a mínimos históricos. Empresas en las que las acciones valían $100 se fueron incluso a valores de $7 por acción. Fue entonces donde Rockefeller, una vez más, compra gran número de acciones y pocos años más tarde, el mercado se recupera y ve incrementada su fortuna más de 15 veces. Esto lo pone en una cima estratosféricamente alta, llegando a convertirse en el hombre más inmensamente rico de la historia, siendo el único hombre de la historia que nació pobre e hizo una fortuna descomunal por méritos propios. Simplemente, John Davidson Rockefeller fue un genio. Es aquí donde aprendemos los consejos número 9 y número 10. Número 9. Por más adversidades y reveses que te dé la vida, recuerda que siempre se abrirá una puerta. Dependerá de ti ver la oportunidad en la adversidad. Jamás te quejes, jamás te lamentes, jamás tengas autocompasión por ti mismo. Sé un hombre y sal adelante. Consejo número 10. Ten conocimientos de finanzas, inversiones y economía. Son fundamentales para que aprendas el idioma del dinero. Si careces de conocimientos financieros, económicos y de bolsa de valores, jamás podrás aprovechar lo que pasa en el mundo para invertir. Hemos dejado el acceso a un curso gratis de inversiones en bolsa de valores, donde podrás tener seguimiento personalizado. Entra al enlace en la descripción del video. Por cierto, gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Esto fue Consejos de Negocios de John D. Rockefeller, presentado, claro, por Farwell Investor. Hasta la próxima.
el banquero más poderoso de los Estados Unidos. Apodado el Varón Ladrón, el comandante de Estados Unidos. El hombre que gobernó a la nación americana sin ser presidente. Ese fue John Pierpont Morgan. Y en este video, regresa del más allá para enseñarte 10 valiosos consejos sobre el dinero. Un niño rico que heredó gran parte de su fortuna por su padre. Pero sin embargo, este chico sobrepasó la fortuna de su padre y no solo eso, sino que transformó a una nación de comerciantes y agricultores y la convirtió en una potencia económica. Impulsó empresas, financió negocios, promulgó leyes y asesoró a los gobernantes y presidentes, dándoles indicaciones precisas de lo que se tenía que hacer económicamente. A continuación en Farwell Investor, hemos recabado las mejores lecciones para la creación de fortuna del banquero más grande. J.P. Morgan, el patriarca de la familia Morgan, una de las más ricas del planeta, y esto se debe al trabajo que realizó John Pierpont Morgan en sus 75 años de vida. J.P. Morgan, cuando era tan solo un pequeño, su padre, un acaudalado inversionista, puso en sus manos la cantidad de $1 millón para que sintiera el peso del dinero, y le dio una extensa explicación de una lista de todas las cosas que podría comprar con esos billetes. Y de inmediato se lo quitó, provocándole la necesidad de querer tener esas cantidades de dinero en su vida, aclarándole que ganar ese dinero no era asunto sencillo. Había que hacer una serie de estrategias para conseguirlo. Hijo de Junius Spencer Morgan, un empresario que había conseguido una gran fortuna gracias a su participación en los negocios entre Estados Unidos y Reino Unido. Esto implicó que J.P. Morgan viviera tranquilamente, estudiando y aprendiendo del mejor. Además, pudo estudiar en la Universidad de Göttingen, en Alemania, donde se graduó en Historia del Arte. Heredó una enorme fortuna de su padre, de $12 millones, según lo que se cuenta. Asimismo, trabajó en la empresa conocida como J.S. Morgan & Company, y fue desde aquí que comenzó a amasar su enorme fortuna. Consejo número 1. Invierte en la mejor educación a tu alcance. Si hay algo que destacó en la vida de J.P. Morgan, fue su educación privilegiada, además de las enseñanzas de su padre. A pesar de pertenecer a una familia adinerada, Junius Morgan nunca le puso las cosas fáciles a su hijo. De aquí nace el primer consejo, que es la educación. Recordando la anécdota del $1 millón, puedes darle $1 millón a cualquier persona y lo gastará todo sin producir ni un centavo. Solo quienes se han preparado y han estudiado son los que saben generar ganancias con esa cantidad de dinero. Si J.P. Morgan llegó hasta el éxito, fue no solo por la fortuna de su padre, sino por sus enseñanzas. Consejo número 2. Invierte de forma asertiva. La personalidad del banquero destacaba porque era un hombre que no temblaba a la hora de tomar riesgos. Él sabía que las inversiones riesgosas podrían ser las más fructíferas, aunque cualquier persona le dijera lo contrario. Cuando Morgan aún era joven, se encontraba en New Orleans y vio cómo llegaba un barco de café cuyos trabajadores estaban desesperados por vender. El problema era que, al no haber comprador, el café podía dañarse, aunque esto no fue un problema para J.P. Morgan. Rápido investigó sobre todos los negocios de restaurantes donde se servía café y vio que podía hacer negocio con eso. Compró el café a un precio bajo y lo vendió a los minoristas de New Orleans, obteniendo una buena ganancia en tan solo días. Consejo número 3. Sé visionario y toma riesgos.
Después de ser partícipe de la administración de la herencia de su padre, JP Morgan buscaba oportunidades de inversión. Por aquellos tiempos, la electrificación de los Estados Unidos estaba en pañales. De este modo vio una gran oportunidad de financiar las principales empresas eléctricas. Incluso financió al mismísimo Nikola Tesla. Después financió a la Westinghouse y más tarde a la General Electric. Obtuvo grandes ganancias de estos proyectos. Gracias a JP Morgan, se constituyó en 1892 una compañía que actualmente está presente en más de 100 países. Morgan supo ver el potencial de la energía eléctrica para el futuro de la humanidad y obviamente como un gran negocio. Cabe destacar que fue en contra de su padre, quien le decía que la electricidad era una simple moda. JP Morgan jamás daba un centavo por perdido y siempre trataba de crear un negocio en cualquier área de su interés. El ejemplo de la General Electric es perfecto porque nos permite conocer el otro lado de la historia, la sociedad de Morgan y Nikola Tesla para el proyecto de electricidad por corriente alterna. Nikola Tesla era un emigrante croata que había desarrollado toda clase de proyectos sobre electricidad. Deseaba establecer la corriente alterna y en un principio, Morgan apoyó su proyecto. El problema surgió cuando Morgan entendió que Nikola Tesla quería regalar la electricidad a través de la corriente alterna, algo que no encajaba con sus pretensiones de vender la electricidad y obtener ganancias. Fue así como el banquero retiró los fondos a Tesla y apostó por Edison y la corriente directa. De aquí parte el próximo consejo. Consejo número 4. Sé egoísta. La vida es muy corta y sin importar cuál sea la causa de tu día a día, siempre ve la oportunidad de hacer dinero en casi cualquier cosa de tu vida cotidiana. De esta forma asegurarás que sea un hábito cualquier cosa en tu vida para sacar provecho económico. Uno de los grandes alegatos de JP Morgan sobre el éxito y el dinero es que siempre se rodeó de gente poderosa. Uno de los ejemplos más claros fue su sociedad de muchos años con la familia Rockefeller. A pesar de pertenecer a mercados distintos, siendo John D. Rockefeller un magnate del petróleo, esto no los detuvo para formar famosas fusiones corporativas. Consejo número 5. Rodéate siempre de gigantes. La joya de la corona es el JP Morgan Chase, uno de los bancos más sólidos del mundo, con $100,000 millones en ingresos y $24,000 millones en beneficios. JP Morgan tiene presencia aún en nuestros tiempos, gracias a que siempre se rodeó de personalidades incluso más poderosas que él, como fueron los Rockefeller. Para aquel entonces, después de las ganancias obtenidas de la industria eléctrica, los bienes raíces y diversificar parte de su fortuna en diferentes empresas, como la de los ferrocarriles y el acero, se atrevió a diversificar y entrar en un negocio no conocido. Un ejemplo de esto lo vemos en el año 1895, cuando las reservas de oro de Estados Unidos estaban en sus peores momentos. Para JP Morgan, la solución pasaba por permitir a los banqueros que invirtieran oro directamente en el gobierno, aunque el presidente Cleveland solo permitió la venta de bonos de oro. Consejo número 6. Diferentes caminos llegan a Roma. Para ese momento los abogados del banquero lo ayudaron a encontrar una laguna en la legislación para que el secretario del Tesoro pudiera emitir bonos sin que el Congreso tuviera que aprobarlos. ¿Qué hizo JP Morgan? A través de un grupo de inversores, realizó la venta de bonos y luego con este dinero compró oro real de inversores extranjeros. Fue de esta manera que Morgan logró salvar las reservas de oro de los Estados Unidos, compensando estas reservas. Pero más importante aún, demostró que existen muchos caminos para lograr tu objetivo. No solo hay uno, siempre busca alternativas. Consejo número 7. Nunca ruegues, negocia. Para el año 1907,
Hubo una situación de pánico por la caída del 50% de las acciones en Wall Street. Morgan entendió que debía reunir a los principales banqueros de la época para hacerlos llegar a un acuerdo sobre los fideicomisos bancarios. Para cumplir con su estrategia, JP Morgan organizó una reunión en su casa, donde cerró la puerta y se negó a dejar salir a los banqueros hasta que llegaran a un acuerdo. Fueron horas y horas de discusiones que finalmente no llegaron a nada. Una vez que amaneció, JP Morgan les extendió a los banqueros un contrato en el cual se comprometían a invertir sus fideicomisos en sus competidores más débiles. De esta manera, JP Morgan logró apaciguar una crisis que luego él mismo terminaría de enterrar por medio de la adquisición de US Steel Corporation. La moraleja es que lo que obtengas será producto de lo que negocies. Debes ser astuto, ya que rogar y pedir nunca te llevará a nada. Consejo número 8. Acostúmbrate al fracaso. Por más que JP Morgan se haya mostrado como uno de los empresarios más exitosos de todos los tiempos, su vida nunca estuvo exenta de fracasos. Uno de los más resonados fue el de su apoyo a Nikola Tesla en los años 1900, a fin de desarrollar un sistema de comunicación inalámbrica, algo que nunca se concretó y que se ha reportado como uno de los grandes fracasos de Morgan. Tampoco pudo ingresar a los mercados londinenses por falta de acuerdos con el gobierno y especialmente con el Parlamento. Ni hablar de su financiamiento a la International Mercantile Marine Company, la cual a través de una de sus subsidiarias construyó el famoso barco RMS Titanic. Consejo número 9. Sé un maldito oportunista. Olvídate un poco de la moral y saca provecho de cualquier oportunidad que puedas convertir en negocio. Un ejemplo de ello es que debido al poder de JP Morgan y su acaudalado padre, él no solo incursionó en el mercado financiero, sino que se apoderó de empresas que el gobierno manejaba. De ahí su apodo, el Barón Ladrón. Controló la industria del acero, ferrocarriles, energía eléctrica, petróleo y transportes. Teniendo gran influencia en el gobierno, se aprovechó para comprar a precios accesibles grandes industrias. Consejo número 10. Cuando llegues a tener poder, no te limites. JP Morgan no solo nos dejó grandes lecciones de dinero, sino que él fue mucho más allá. Su poder no conoció límites, a tal grado de controlar al mismo gobierno. Fue uno de los fundadores de las familias con más poder e influencia en el mundo, a tal grado de ser el creador de la propia Reserva Federal. No hay poder más grande en el mundo que el que puedan tener los banqueros. Ellos son los que controlan el mundo, hacen leyes, promueven nuevos presidentes, financian conflictos mundiales y provocan las crisis financieras. JP Morgan fue uno de ellos. Pudo establecer un gobierno por encima del gobierno político, y ese fue el de los banqueros. Cuando eres dueño del dinero que mueve al mundo, lo controlas todo. Se ocupó de fundar la Reserva Federal, o Banco Central de los Estados Unidos. Curiosamente, el año de su muerte es el mismo donde se crea la Reserva Federal. JP Morgan, un ejemplo para los emprendedores. Sin duda, JP Morgan se ha mostrado como uno de los empresarios más poderosos de la historia, capaz de dirigir al gobierno norteamericano a su antojo y de establecer varios de los negocios más importantes de la actualidad. ¿Crees que puedas aplicar algunos de los consejos de JP Morgan? Hasta aquí el video de hoy. No olvides seguirnos y darle like. Nos veremos en próximos videos. Hasta pronto. El hijo de un tejedor que se convirtió en el hombre más rico de Estados Unidos. De pequeño lustraba zapatos. Décadas más tarde, se había convertido en el magnate del acero más poderoso de la Unión Americana. ¿Cómo hizo su fortuna? ¿Cuáles fueron las estrategias y las claves para poder consolidar una fortuna colosal?
A continuación en Farwell Investor, 11 consejos de Andrew Carnegie para el dinero. Escocia, año de 1835. En una pequeña villa rural llamada Dunfermline, y bajo la más absoluta pobreza, nació un niño que, con el correr de los años, y aprovechando al máximo las oportunidades que la vida le fue presentando, llegaría a amasar una de las más fabulosas fortunas de la historia. El hombre que puso a su servicio un talento innato para los negocios, y que no le tuvo miedo a los riesgos. Alguien que demostró que todos podemos hacer fortuna. Su nombre, Andrew. Infancia. Hijo de William Carnegie, un tejedor que a veces se ganaba la vida como limpiabotas, y Margaret Morrison, una obrera independiente de una tienda. El pequeño Andrew Carnegie se vio obligado desde muy temprano a trabajar en los talleres de su pueblo natal para ayudar con los gastos de la casa. Las condiciones eran bastante precarias y los ingresos apenas daban para comer. En ese entonces, Escocia pasaba por su peor momento económico y había que hacer muchos esfuerzos para llevar sustento a la familia. En medio de este panorama, los Carnegie deciden emigrar a América, buscando un horizonte mejor. Es así como en 1848, con apenas 13 años de edad, Andrew Carnegie llega a los Estados Unidos y se instala con su familia en Pittsburgh. En sus días en Escocia, un tío de Andrew, que prestaba servicios al Estado y que más tarde incursionaría en la política, inculcó en él amor por la lectura y los estudios. Comenzó a lustrar zapatos en las calles para obtener dinero diariamente. En su nueva tierra, Andrew quería estudiar y aprender cosas nuevas, pero no pudo hacerlo. Su familia no tenía recursos. Para poder subsistir, Andrew y su papá consiguieron trabajo en una fábrica de algodón, pero les pagaban muy poco. En 1850, y contando solo 15 años, el joven Andrew ya había tenido varios empleos, entre ellos, unos de manufactura de hilos, y más tarde, como mensajero de la oficina de telégrafos. A partir de esta etapa de su vida aprendemos el primer consejo. Consejo número 1. Deja atrás la pereza. Cuando se te presente una situación, no esperes a que otro la resuelva por ti. Busca tú la solución y haz tu mejor trabajo. Comienza con lo que tienes, no importa tu situación actual, sino a la que quieres llegar. Carnegie a sus 15 años ya había trabajado en todos los empleos desde ilustrador de zapatos hasta mensajero en las oficinas de telégrafos. En su trabajo de mensajero, Andrew Carnegie tenía que ingeniárselas para poder llevar los telegramas. Empezó a memorizar las caras y los nombres de las personas, incluso las calles y sitios de la ciudad. Carnegie tuvo la suerte de entregar telegramas a empresarios, ministros, políticos y gente acaudalada. Se dirigía respetuosamente hacia ellos, dirigiéndose con su nombre. Fue bueno para construir relaciones. De este modo, todas estas personas importantes a las que él les entregaba los telegramas comenzaron a reconocer al joven Andrew Carnegie. Consejo número 2. Construye relaciones. El trabajo como mensajero de Carnegie le permitió relacionarse con muchos comerciantes, empresarios, ministros y políticos, como ya mencionamos, a los que frecuentemente veía. Para tener éxito en los negocios, debes empezar a tejer una red con gente de negocios. Tiempo más tarde, cuando Carnegie comenzó a hacer negocios, se apoyó de estas personas que eran amistades sinceras, que él había conocido siendo un niño. Carnegie, apasionado de la lectura que le inculcó su tío, y las ganas de aprender se mantuvieron intactas. Así que, en sus ratos libres, Andrew Carnegie iba a una pequeña biblioteca que un buen hombre había abierto para que los jóvenes trabajadores como él, que no tenían oportunidad de asistir a la escuela, fueran a la biblioteca y tomaran libros para educarse de modo autodidacta. Allí se deleitaba leyendo y aprendiendo. Es aquí donde aprendemos. El consejo número 3. Debes leer.
Cuando una persona lee un libro, está obteniendo la experiencia de toda una vida que el escritor plasmó en un libro, como si te adelantaras en el tiempo y vivieras más de lo normal. Aprenderás muchísimo respecto a cualquier cosa en la vida, como negocios, dinero, inversiones, lecciones de vida personal, crecimiento personal, etc. Créate el hábito de la lectura. Si no tienes este hábito, estarás en una desventaja abismal frente a otras personas que leen con regularidad. Una de las cualidades de Andrew Carnegie era tratar con mucho respeto a las personas, un rasgo que le fue labrando un gran prestigio. En su labor diaria, Carnegie mostraba mucho respeto por las personas, las trataba amablemente y era muy educado. Tu comportamiento donde quiera que llegues va a marcar una gran diferencia con quienes te rodean y te hará destacar. Su mentor, un día, llevando un telegrama a una estación de ferrocarril, conoció a Thomas Scott, quien por ese entonces se iniciaba en el negocio de los ferrocarriles. Rápidamente empatizó con el joven Carnegie, quien le generó una gran confianza. Decidió contratarlo como su secretario y telegrafista, aumentándole considerablemente el sueldo. Aún así, Carnegie seguía yendo a la biblioteca. Sus ansias de aprender continuaban porque tenía grandes aspiraciones. He aquí el cuarto consejo. Consejo número 4. Posa en los hombros de los gigantes. Si tu deseo es llegar lejos, debes tener como socio a alguien más inteligente que tú. Busca a personas con experiencia. No importa que tú tengas el 1% del negocio y tu socio el 99%. Lo que estarás haciendo es aprender todo lo que tu socio puede enseñarte. Así como Carnegie se alió con Thomas Scott, de esa misma forma, debes buscar de una persona más inteligente y con mayor experiencia. Tener a un mentor será la mejor forma para crecer más rápido. Andrew Carnegie se propuso el objetivo de que si la fortuna le sonreía y se hacía millonario, ayudaría a los otros jóvenes que como él, que carecían de recursos para triunfar. Pero para eso, tenía que seguir preparándose. Ya que no tenía maestros, se hizo autodidacta. Sus ansias de crecer eran enormes. Gracias a su esfuerzo en hacer las cosas bien, su ejemplar comportamiento y su disciplina, Carnegie fue ascendido y en 1859, a los 24 años, se convirtió en superintendente de la División Occidental del Servicio de Ferrocarriles. Para poder llevar un negocio a buen puerto y que sea perdurable, tienes que dar el extra, tienes que esforzarte. Es aquí donde aprendemos el consejo número 5. Asciende y crece. No importa si eres un empleado, hasta este punto debes demostrar hambre por crecimiento. Si no te ocupas de tener ascenso y crecer, serás invisible para los demás y no te tomarán en cuenta. En su nuevo puesto como superintendente y viendo una estricta forma de trabajar, Thomas Scott decidió iniciar a Carnegie en el mundo de las inversiones. Lo ayudó a hacer una pequeña inversión en una empresa de bastante crecimiento, llamada Adams Express, dedicada al transporte de carga. Esta inversión en la vida de Andrew Carnegie sería crucial, pues sería el inicio de una inmensa fortuna. De aquí donde aprendemos el siguiente consejo. Consejo número 6. Invierte. Carnegie aceptó la ayuda de Scott e hizo su primera inversión, $600 en esta empresa de carga. Para aquel entonces, $600 representaba para Carnegie años de trabajo. Con las ganancias obtenidas, más adelante invirtió en otra empresa, la Pennsylvania Railroad Company, que se especializaba en la construcción de vagones de carga. El retorno que esa inversión le produjo le permitió a Carnegie dar un nuevo paso, comprar parte de la empresa. Andrew Carnegie, a corta edad, ya se había vuelto un joven empresario e inversionista, lo que demuestra que si quieres ganar dinero, debes invertir dinero. Siguiendo el consejo de los que saben, es una forma de poner a trabajar el dinero. Aquí aprendemos el consejo número 7. Sé dueño de una compañía. Como hemos visto, Andrew Carnegie aprendió durante años el negocio de los transportes y fabricación de ferrocarriles junto a Scott. Y de esta forma, al poco tiempo Carnegie ya era dueño de su propia empresa. Carnegie siguió invirtiendo dinero en negocios relacionados con la metalurgia y la fundición de metales, lo que le permitió reunir un gran capital. De hecho, ese fue el rumbo que tomó para formar la American Carnegie Steel Company. Consejo número 8. Acumula capital.
El dinero genera dinero. Es una ley inquebrantable. Si quieres amasar fortuna, debes empezar a acumular capital para seguir invirtiendo. Debes ser disciplinado. No malgastes el dinero. Tenle respeto. El dinero representa años de tu esfuerzo, sudor y lágrimas. Nunca malgastes tu dinero, pues malgastarlo sería como faltarte el respeto a ti mismo, pues representa todos tus esfuerzos. Este círculo virtuoso le permitió a Andrew Carnegie ser todo un hombre de negocios con tan solo 28 años. Con esta trayectoria, Andrew Carnegie se ganó la admiración de quienes habían sido sus clientes en su época de mensajero. En su tiempo en la Pennsylvania Railroad, Carnegie aprendió todo lo relacionado a la administración financiera y de costos. Esto nos enseña un nuevo consejo. Consejo número 9. Aprende administración. El dinero no solo se trata de ganarlo, sino de saber manejarlo. Aprender los principios del manejo financiero es vital si quieres que tu negocio prospere y el dinero se multiplique. Saber cómo controlar los costos y forjar buenas relaciones de negocios es imprescindible. Andrew Carnegie, con 29 años, aprendió a hacerlo muy bien. Hacia 1850, México, una nación que dominaba todo el territorio oeste, comenzó a perderlo en un conflicto con los Estados Unidos, nación que a la postre se apoderó del territorio. Para poder consolidarlo y a la vez unir las dos costas, decidieron hacerlo con ferrocarriles. En medio de esa transición, en 1864, y con un inmenso capital acumulado, Carnegie decide invertir en el negocio del petróleo y la fabricación de derivados de hierro y acero. He aquí el siguiente consejo. Consejo número 10. Haz crecer tu compañía. Nunca dudes de invertir tu capital acumulado en el crecimiento de tu negocio o empresa, si se presenta una buena oportunidad. Esto lo hará crecer más y más. Carnegie lo sabía muy bien. Por ese tiempo estalló la Guerra de Secesión, que provocó una alta demanda de productos de hierro, como cañones, corazas y otros equipos pesados. En 1865, con 30 años de edad, renunció a su empleo como superintendente y decide hacerse independiente. Su primer paso fue dedicarse por completo a la construcción de puentes, que por aquella época se fabricaban en madera, así que los iba sustituyendo por puentes de hierro. A los 34 años, Andrew Carnegie ya recibía ingresos de al menos $50,000 netos al año, lo que equivale a por lo menos $3 millones hoy en día. Si quieres ver más historias inspiradoras como esta, suscríbete a nuestro canal. En su nueva faceta de constructor, Carnegie se dio cuenta de que para lograr un puente más resistente y más alto, debía emplear un material que superara al hierro. Así fue como empezó a utilizar acero, lo que nos deja un nuevo consejo. Consejo número 11. Sé innovador. Para que tu negocio se fortalezca, debes pensar siempre en cosas nuevas. El empleo de este nuevo material hizo que Carnegie modernizara la infraestructura del país, al empezar a usarlo con éxito en la construcción de edificios. Fue tal el avance que para 1880, y contando 45 años de edad, Andrew Carnegie era el hombre con la fortuna más grande en todo Estados Unidos, y era conocido como el Rey del Acero. Si quieres conocer más acerca de este hombre ejemplar, te dejaremos el enlace del video El Rey del Acero, sobre la biografía de Andrew Carnegie. Con una inmensa fortuna y un nombre sólido en el mundo industrial, Carnegie decide formar familia y en 1885, a sus 50 años, se casa con una joven de 21 años menor que él, de apenas 29 años, de nombre Louise, con quien tuvo una hija a la que bautizó Margaret, en honor a su madre. Para 1888, Carnegie compró a su competencia la Homestead Steel Works. A sus 65 años, se sintió cansado del frenético mundo de los negocios. Quería dedicar más tiempo a su familia. Es así como de manera insólita, en 1901, decidió vender toda su compañía al poderoso banquero J.P. Morgan. Andrew Carnegie, aquel niño pobre de un pueblito escocés, que trabajó de mensajero para ganarse la vida, logró amasar una fortuna que equivaldría a la de los 5 hombres más ricos de la actualidad. Murió tranquilamente, 1919, a la edad de 83 años. Andrew Carnegie, quien una vez fuera el Rey del Acero.